Buenos días, Dios les bendiga. Soy Richie, pastor de la Iglesia Primera Asamblea Cristiana, y otra vez estamos transmitiendo desde nuestros hogares. Espero se encuentre bien, de salud, espero se encuentre fortalecido en el Señor, creciendo en la gracia, en el conocimiento de Él, entendiendo de que en esta vida aún las dificultades tienen su propósito y están produciendo algo en todos nosotros. Perseverancia, paciencia, confianza, en fin, muchas cosas se están produciendo. Hoy quiero que me ayude a estudiar las Escrituras, o mejor dicho, invitarlo a que juntos estudiemos las Escrituras. Hay unos pasajes que he señalado. Recuerde que desde casa puedes ponerle pausa, buscar los pasajes, inclusive leerlos, para que esté al tanto de lo que vamos a compartir. Quiero decirles, el primer pasaje se encuentra en Deuteronomio, capítulo 8, del 1 en adelante, un pasaje muy, muy especial, muy lindo. El segundo pasaje se encuentra en Juan, capítulo 6, todo el capítulo 6, si lo pudieran leer antes de darle play sería fenomenal. El otro se encuentra en Gálatas, capítulo 3, verso 26 al 29. Y por último, Mateo 24, verso del 3 al 14. Muy bien. Durante esta semana, usted sabe que se ha estado llevando a cabo la reapertura de los gobiernos a nivel mundial. Poco a poco se están bajando, por decirlo así, las restricciones que los mismos gobiernos han implementado. Pero algo en particular que ha acontecido en las últimas semanas es el asunto que, por decirlo así, eh, se produjo a causa de la pandemia, y fue cómo la economía ha afectado a la mayoría de gobiernos a nivel mundial. Uh, Muchos de los gobiernos han estado incentivando, estimulando, haciendo planes de rescates económicos, etc. Aquí en los Estados Unidos empezaron a dar el incentivo a muchas familias. En otros países, quiero mencionar también esto, en Estados Unidos, Italia, España, Alemania, el Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Japón, China, México, Colombia, Chile, Perú, El Salvador. Son países que de alguna manera han estado dando incentivos económicos o sustento económico por medio de prestaciones o préstamos, o en otros lugares lo que han hecho es que no paguen el teléfono, el agua, la electricidad a la gente. En otros lugares han dado el dinero a las empresas para que ellos les paguen a los empleados, para que no se vea que para que no queden como desempleados, sino que estén recibiendo ingresos. En otros se les ha dado el dinero directamente. En fin, todo es un estímulo, todo es ¿cómo le llaman a esto? Un plan de rescate, un sustento económico. Y meditando en esto, le pedí al Señor, Señor, ¿qué debo de compartir? Y creo que estos pasajes que les mencioné tienen mucho que ver. En Deuteronomio, capítulo 8, del 1 en adelante, se menciona la historia de cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Acuérdate que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, ellos no tenían a un lugar donde iban a ir en sí específico, sino que Dios les dijo, salgan, los va a sacar, los va a llevar a la tierra prometida. Pero en medio de ese tiempo hubo mucha escasez, hubo dificultades, la gente estaba afligida, la gente tuvo sed, la gente tuvo hambre, la gente inclusive murmuraban, criticaban, señalaban, bueno, de todo. Pero en los versículos del 1 al 3 de Deuteronomio se menciona algo en particular y quiero leerlo. Dice,
cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Ojo con eso. Cuidaréis de poner por obra, todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y luego dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muy bien, ese pasaje que habla en ese lugar, hay algo que me llama la atención. Primero es, hay que poner en obra los mandamientos de Jehová, para que de esa manera entonces podamos, por decirlo así, o en ese entonces ellos pudieran entrar y poseer la tierra prometida. Todo eso sirvió para ver qué había en el corazón de ellos, si iban o no a guardar los mandamientos del Señor. Y el Señor les dio un sustento. El sustento que les dio fue maná del cielo. También más adelante en ese mismo pasaje de ese capítulo habla que les dio agua de la roca. O sea, ellos tenían sed y también les dio agua de la roca. Durante todo el tiempo que estuvieron ellos en el desierto, el Señor los sostenía, los protegía. Durante el día, dice la Escritura, era una columna de nube para protegerlos de la calor. En la noche era una columna de fuego para darles calor, porque en el desierto hace frío en la noche y mucho calor durante el día. Pero anyway, el Señor siempre los protegió, siempre les proveyó, siempre les dio todo lo que necesitaban. Pero en medio de eso siempre había una palabra, la obra de que, o sea, tienen que cumplir los mandamientos que el Señor les ha dado. Luego más adelante, cuando Jesús hubo una ocasión en que el pueblo de Israel acuérdate, ellos estaban bajo el gobierno del pueblo romano y lastimosamente había muchas cosas que no era lo que la gente esperaba y muchos de ellos estaban padeciendo hambre y tenían necesidad. Cuando Jesús vio en el capítulo 6 de Juan que la gente lo seguía y todo lo que pasaba, Él mandó a sus discípulos a que les diera de comer. ¿Se acuerda la famosa historia que se relata en la Escritura, donde dice que el Señor multiplicó los panes y los peces y les dio a comer a todo ese montón de gente? Eran como 5,000 personas y a todos les dio de comer. Entonces en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, se relata esa historia y dice que después de que el Señor haberles dado de comer a todos ellos, ellos dijeron, este es el profeta. Mire lo que dice capítulo 6 del libro de San Juan, Juan capítulo 6, verso 14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, verso 15, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, el Señor, después de haber hecho el milagro de haberles dado, por decirlo así, de comer a todos ellos, lo que sucedió allí fue que ellos dijeron, este es el que necesitamos, alguien que nos dé de comer continuamente. Dice la Escritura en el capítulo 6, verso 22, dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que Jesús ya no estaba allí, ¿sí? Y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Y luego dice,
Ellos se fueron todos a buscar a Jesús. Imagínense el montón de gente buscando a Jesús. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo el que nos dio de comer? ¿Qué se hizo ese pan estaba rico, esos pescaditos estaban sabrosos, pero yo quiero más? Entonces dice en el versículo 25, dice que cuando le hallaron al otro lado del mar, o sea, ellos remaron y se fueron hasta el otro lado del mar, y vieron al Señor, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como que si ellos en realidad quisieran saber cuándo era que había llegado el Señor. Y el Señor muy sabiamente les responde de la manera correcta y les dice: de cierto os digo, verso 26, capítulo 6 de Juan, verso 26, les dice: de cierto os digo que me buscáis. Dice, no porque hayan visto las señales que he hecho, sino porque ustedes comieron el pan y se saciaron. O sea, estaban llenos. Ustedes me están siguiendo solo porque en realidad les di de comer. Y luego Jesús les continúa diciendo esto: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron la gente que estaba allí: ¿qué debemos hacer? ¿Se acuerda lo que hablábamos en Deuteronomio? Dice, ¿cuáles son las obras? ¿Cuál es la obra que debemos de hacer? Entonces ellos dijeron, en el verso 28, dice, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Quieren hacer la obra de Dios? Esta es: que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Entonces ellos rapidito le respondieron y le dijeron: Señor, entonces, ¿qué señal? Dice, pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres, ellos dijeron, en el verso 31, comieron el maná en el desierto. Ojo con esto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, verso 32, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos dijeron: danos ese pan, Señor. Danos siempre, no solamente hoy, sino siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les digo esto a ustedes, dice, que aunque me han visto, no creen. Mire, todo esto aconteció por una razón. La gente necesitaba satisfacer sus necesidades. Pero Jesús sabía, o mejor dicho, Jesús sabe la verdadera necesidad de todo ser humano. No es solamente el pan que comemos, porque luego al rato o al otro día vamos a tener hambre y vamos a querer más. Los gobiernos están dando sustentos, están dando ayudas, están dando estímulos, ¿sí? Pero con todo respeto, eso se va a acabar. ¿Y después qué? Si el empleo se deteriora de tal manera que no hay empleos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? En fin, muchas cosas. Pero en medio de todo esto, las promesas del Señor siguen siendo fieles para todo el que cree en Él. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que cree en mí, dice, no tendrá hambre jamás, ni sed. Ni sed ni hambre va a tener jamás. Y uno dice: pero tengo hambre. Dice, va más allá, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que tengamos en cuenta eso porque es de suma importancia. Jesús les dijo: esta es la obra. ¿Ustedes quieren hacer la obra de Dios?
para poder entrar a la tierra prometida, esta es la obra. La obra es que guarden el mandamiento de Dios. ¿Cuál es? Que crean en Jesucristo. Ese es el mandamiento. Y si creemos en Jesucristo, entonces dice la Escritura que tenemos las promesas. Y las promesas son las promesas de la herencia que tenemos en Dios. En Dios tenemos la herencia y las promesas de protección, cuidado, salud, bienestar, vida eterna. Si puedes leer todo ese pasaje del capítulo 6, es un pasaje impresionante. Más adelante, en Gálatas, capítulo 3, se menciona y se dice, pues todos sois hijos de Dios. Capítulo 3 de Gálatas, verso 26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando tú y yo confiamos en Jesucristo, entonces nos convertimos en hijos. Y al convertirnos en hijos, entonces nos convertimos también en coherederos con Él, o herederos de las promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Las promesas otra vez de Dios son protección, cuidado, sustento, salud, salvación, vida eterna. ¿Sí? Va más allá de un pan que hoy nos dan. Otra vez, no quiero tener en poco el esfuerzo que ha estado haciendo los gobiernos y todo lo demás, y que mucha gente, quiera o no, se ha beneficiado de esto. Pero no lo es todo. Quiero que hagamos énfasis en eso y entendamos. Los gobiernos solamente pueden hacer hasta cierto momento lo que ellos creen conveniente o pueden o está a su alcance. Pero va a llegar un momento en que no van a poder, no van a ser capaces de proveer todo el tiempo. Imagínate la gente esa que seguía a Jesús les dijo, danos siempre, siempre, no solamente ahorita, no solamente lo que comimos ayer, sino siempre, danos siempre. Y Jesús les dijo, ok, está bien, crean en mí. Si creen en mí, van a ver que nunca más van a tener hambre, ni nunca más van a tener sed. Con esto, lo que les quiero en sí transmitir es esto. La mayoría de nosotros queremos resolver nuestros problemas presentes, ¿sí? Y tener control del futuro. Pero, lastimosamente, en medio de por decirlo así, del presente y el futuro, hay mucha incertidumbre. O sea, hay muchas cosas que en realidad no podemos controlar. Por eso la Biblia hace tanto énfasis en expresiones tales como no temas, no te afanes por nada estés ansiosos, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, en fin, muchas cosas de esas. Y todo eso lo describe el Señor y nos lo dice a través de la Escritura, es con un propósito. No te preocupes de tu pasado, no te preocupes de tu presente, no te preocupes de tu futuro. Encomienda al Señor tu vida, tu corazón, tu pasado, tu presente y tu futuro. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de mí. Él nos va a sustentar. ¿Sí? Si hay necesidad de empleo, podemos pedirle, Señor, dame un trabajo que pueda yo poder pagar mis deudas y poder salir adelante. Si estoy enfermo, puedo pedirle a Él y creer en el Señor, sáname, trae sanidad a mi organismo en el nombre de Jesús. Si estoy con hambre porque no he comido Señor Jesús, por favor, ayúdame a que pueda conseguir comida para poder comer o brindarle a mis hijos. En fin, las promesas del Señor son para aquellos que creen en Él. ¿Sí? Es más, si llegásemos a ser afectados de salud de tal manera que hasta lastimosamente tengamos que irnos de este mundo, hay una promesa y la promesa es vida eterna. Amén. Otra vez, los sustentos, los préstamos, el estímulo, todas estas cosas son muy buenas. Gracias a Dios porque ha permitido que esto acontezca y que mucha gente se beneficie. Muchos no se han beneficiado, pero eso no significa que Dios, ojo con esto, se le ha agotado sus riquezas. Dios es mucho, tiene en abundancia para todos, pero ojo con esto, Él no quiere solo darnos de comer un ratito y ya.
No, Él quiere que creamos en Él y que confiemos no solamente hoy, sino mañana, sino siempre. Todo el tiempo confiemos en Él. Ese es el mensaje que quiero transmitir este día. Confía en el Señor. Entrega tu corazón genuinamente a Él. Espera en Él y Él hará. Por lo demás, no te preocupes. Pero eso sí, exprésale tu necesidad. Habla con Él. Si has creído en Él, eres hijo. Y si eres hijo o hija, tienes promesas, tienes herencia. Y la herencia del reino de Dios donde no hay escasez alguna. Amén. Dios les bendiga. Y ánimo. Firmes. Esto va para largo. No sabemos qué va a acontecer y qué otras cosas vienen después de todo esto. Pero cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y espero que otra vez, después de que pase todo esto, puedas acompañarnos en la 101 de la Clinton Avenue en Plainfield, New Jersey. Los amo. También una última cosa, tengan cuidado de que a causa de estos estímulos y estas cosas, hay mucha gente que está siendo engañada. Bueno, eso es otro rollo, pero tengan cuidado. No nos prestemos a dar nuestra información personal a la gente que a veces nos llama o cosas así. Bueno, sobre todas las cosas, confía en Él. Entrégale toda carga, toda preocupación, toda ansiedad. Tu presente y tu futuro están en las manos de Dios. Tu pasado ya fue resuelto una vez has entregado tu vida a Él. Dios te bendiga y ánimo. Dios les bendiga.